gratitud canción alzar al Hacedor que el ser os dio, al Dios excelso venerar, que como Padre nos amó, su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor, ninguno de ellos dejará, Él los ampara con su amor. Sábado Santo de Jehová, es este día de solas, en él adoro al Hacedor, y halla mi alma así la paz, y halla mi alma así la paz. Todas sus obras santas son, nunca las vivo para mí, y nada vil perturba así mi comunión feliz con Dios, mi comunión feliz con Dios. Esta delicia semanal es anticipo aquí de Sion, me acerca al trono celestial, al alentar mi devoción, al alentar mi devoción. Todo pesar olvido hoy, dejo también mi afán cruel, del sábado es autor Jesús, rindole entonces culto a él, rindole entonces culto a él. Bendiciones para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo en este día viernes, preparación o víspera del Día del Señor. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Gracias una vez más por su apoyo y su fiel sintonía a esta programación. Y de antemano quiero desearles un feliz y bendecido sábado. Antes de entrar de lleno a el estudio de la palabra de Dios en esta hora, como siempre lo hago, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial a través del poder del Espíritu Santo, a través de una palabra de oración. Oremos, por favor. Amante Padre Celestial, nuevamente le doy las gracias porque hoy día viernes, en las primeras horas de su santo día de reposo, le damos las gracias nuevamente por darnos la oportunidad de estar aquí juntos estudiando su palabra. Gracias por esta semana de labores que usted nos dio la vida, la fuerza y el poder para nosotros cumplir con todas nuestras obligaciones. Gracias por el don de la vida, que es el don más preciado que nosotros podemos recibir de su amorosa mano misericordiosa, Señor. Gracias, Padre, porque estamos nuevamente estudiando su palabra en esta hora. Pido, Señor, una bendición muy especial por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se están conectando a través de estas 3 plataformas que transmitimos cada semana por estos medios.
Pedimos que el Espíritu de Dios nos hable a través de este mensaje de hoy y que podamos entender su palabra, aceptarla, Señor, y renunciar a cualquier prejuicio que podamos tener o a cualquier cosa que impida que nosotros aceptemos la verdad hoy en este tiempo del fin. Pedimos su bendición, se lo pedimos todo y le damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, una vez más les doy la bienvenida a este programa de hoy. Es un programa muy importante. Espero de que ustedes estén muy atentos, puedan estar siempre listos a tener sus libretas a la mano, sus notas de apuntes, sus cuadernos, en fin, y también sus Biblias. Recuerden que todos estos temas quedan grabados en nuestra plataforma en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel, y también pues usted lo puede volver a repetir o lo puede volver a ver este programa o los otros que tal vez hemos presentado en esta serie, que hoy vamos a darle conclusión a esta serie tan interesante que hemos estado estudiando durante todas estas semanas, titulada Babilonia la Grande. Pero antes de comenzar, no se me olvida decirles que por favor se suscriban a nuestro canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel. No se olvide darle un like a estos temas cada vez que usted los escuche. No se olvide de compartirlos con personas que usted conoce, familiares, compañeros de trabajo, amistades, en fin, para que así esta gran familia espiritual pueda seguir creciendo y este canal pueda seguir llevando el cometido del Señor Jesús a través de su palabra, y será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No se olvide también de abrir su cuenta en Rumble. Esta es nuestra nueva plataforma que hemos abierto recientemente. Lo único que usted tiene que hacer es bajar la aplicación completamente gratis a su teléfono inteligente o a su tableta. Rumble, R-U-M-B-L-E. Rumble es una plataforma parecida a YouTube, y así estamos transmitiendo también por esa plataforma. No se olvide de suscribirse, tiene que suscribirse a ella, abrir una cuenta con ellos, y después cuando usted tenga ya esa cuenta abierta, en la barra de búsqueda usted tiene que poner El Heraldo del Tercer Ángel en minúscula y todo pegado sin espacio, y así lo llevará a nuestro canal. Ahí usted va a ver el logo de los tres ángeles, y ahí pues ese es nuestro canal donde nosotros transmitimos también estos programas que salen en vivo todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y todos los sábados desde nuestra iglesia a las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Y no se olvide de la tercera plataforma, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook. Así que tenemos suficientes plataformas para que usted nos ayude, para que pueda compartir estas plataformas con personas que usted conoce, y de esa manera este mensaje pueda seguir expandiéndose a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bien, vamos entonces a entrar de lleno para no tomar más tiempo al estudio de esta hora. Es un estudio muy importante. Espero de que usted esté muy atento. Todavía tiene tiempo de llamar a algún familiar o enviarle este enlace a algún familiar, alguna persona que usted conoce, alguna amistad, en fin. Y todavía tiene tiempo de que esa persona pueda sintonizar esta programación ahora mismo y pueda ver este programa. Como ustedes ven ahí en pantalla, la serie pues que hemos estado abordando ya prácticamente durante todas estas semanas es Babilonia la Grande. Y el título de este tema de hoy, pues ustedes lo ven ahí en pantalla, el vino de Babilonia. Hoy sería el tema número 16. El origen de la observancia del domingo. Este es el tema final de esta serie. Y pues ahí está el versículo de introducción que siempre usamos o hemos estado usando desde el tema número 1 hasta este tema, la Gran Babilonia. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Vamos entonces a la parte introductoria, como siempre lo hago a través de estos programas. Para lograr engañar al mundo entero, Roma papal suprimió las escrituras por 1260 años, de acuerdo a Daniel capítulo 7, versículo 25. No se olvide de que tenemos esa profecía allí en nuestro canal.
Lo único que usted tiene que hacer es entrar a nuestro canal en YouTube, El Heraldo, el Tercer Ángel. Vaya al encasillado que dice listas o playlist en inglés y busque la carpeta o el archivo que dice Profecías de Daniel. Y ahí usted encontrará esa extraordinaria profecía de cómo este poder papal suprimió las escrituras, y es por eso que hay muchos amigos y amigas de la fe católica que desconocen estas verdades, porque se les ha suprimido prácticamente, se les ha quitado la verdad que es la palabra de Dios, como dice el Salmo 119 y el versículo 105, que es una lámpara para nuestros pies, para nuestro camino. Como ven ustedes ahí esa imagen, una imagen bastante interesante. Esto tomó lugar en la asamblea allí del gobierno de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, Argentina. Y dice sí al descanso dominical. Todos estos legisladores pues apelaron para que se estableciera una ley dominical en esa ciudad de Santa Fe o en Rosario, allí en Argentina. Y esto está tomando mucha fuerza, no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo. Y también pues va a ser una señal para nosotros como pueblo de Dios, que va a tomar también lugar aquí en Norteamérica, si ustedes no lo sabían. Sí al descanso dominical. Ustedes ven ahí esas pancartas colgadas de esos balcones o de esas rejas que estén ahí en el parlamento allí de esta ciudad de Rosario, en Santa Fe. Así que bueno, detrás de todo eso ya ustedes saben quiénes están. Está Roma Papal, o sea, la Iglesia de Roma, allí en Argentina, apelando para que el pueblo de esa ciudad y también todos los argentinos pues descansen en el día que no está aprobado por la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora o en este estudio de hoy. El 15º y último sorbo del vino de la copa de Babilonia lo llamaremos el origen de la observancia del domingo. De todos los sorbos tomados de la embriagadora copa de Babilonia, ninguno es más ampliamente aceptado que la observancia del domingo. El asunto de la observancia del domingo ha dado lugar a muchas discusiones entre los teólogos. Sin embargo, sobre este punto vital no debería haber conflicto de opiniones, porque la Biblia y la Iglesia Católica Romana, por sus decididos testimonios, no dejan lugar a dudas, a conjeturas en cuanto a la introducción de la observancia del primer día de la semana entre los cristianos. Que el séptimo día sábado está ordenado por el cuarto mandamiento del Decálogo, no solo está respaldado por la palabra de Dios, sino que generalmente lo admiten los cristianos profesos. El verdadero sábado, o sea, el séptimo día, es una institución divina que el benéfico Creador nos ha transmitido desde el jardín del Edén. Vamos a comenzar leyendo y citando Génesis capítulo 2, versículo del 1 hasta el 3, ahí donde tuvo su origen el verdadero día de reposo, el séptimo día, el sábado de Jehová. Leemos en Génesis 2, versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si ustedes notan, esos textos que ustedes están viendo ahí en pantalla, menciona la palabra séptimo 3 veces. Interesante, o sea, Dios se encargó de que nosotros, el hombre, reconociera y se acordara de que ese fue el día que Él estableció. Hizo 3 cosas en ese día: reposó, lo bendijo y lo santificó. Ahí ustedes lo pueden leer en vuestras pantallas y ustedes pueden leerlo en sus Biblias en su tiempo libre. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Así que este día no tuvo su origen en la nación judía, como muchos pretenden enseñar, porque Adán y Eva no eran judíos cuando Dios les dio este día de descanso. ¿Con qué propósito? Bueno, vamos a verlo a través de este programa, por supuesto. Isaías capítulo 40, versículo 28, dice que Dios descansó, pero no fue un descanso porque estaba cansado
de haber creado al mundo, porque Isaías 40:28 nos dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Quién fue el que creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo día? Jehová. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. ¿Y cómo termina el versículo 28 de Isaías 40? La segunda parte dice, hablando de Jehová, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Qué maravilloso es ese Dios creador de los cielos y de la tierra, nuestro Padre Celestial. Primera de Crónicas 17:27, una de las cosas que Dios hizo con el séptimo día, ¿qué fue lo que Él hizo? Lo bendijo. Dice, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Así que cuando Dios bendice algo es para siempre, no es temporalmente. La bendición divina que hizo del séptimo día sábado, un día santo, nunca ha sido retirada. Después de descansar el séptimo día y de colocar su bendición sobre él, Jehová lo santificó y lo apartó como día santo de descanso para que el hombre lo observara. Dios diseñó que al guardar el sábado, el hombre consideraría a Dios como el creador y soberano de toda la tierra. Por eso es que Dios le dio al hombre este día de sábado, el séptimo día de la semana, para que el hombre siempre recordara que Dios es el verdadero Dios, el verdadero creador y soberano de toda la tierra. Y solo a Él, ustedes y yo tenemos que adorar. La institución del sábado es, por tanto, el memorial que Dios dio para recordar al hombre el nacimiento de este mundo. Aquellos que lo reconozcan como tal, le darán a Jehová el lugar que le corresponde como gobernante, no solo del vasto universo, sino también del corazón humano. Porque el sábado es un memorial o señal tanto de la redención como de la creación, si ustedes no lo sabían. Adán y Eva reconocían a Jehová como el creador de todas las cosas, cuando fueron creados y cuando fueron establecidos en ese hermoso Edén. Adán y su descendencia sabían cuál día de la semana era el día de reposo. El sábado nunca se perdió de vista a lo largo de los siglos, porque siempre hubo quienes permanecieron fieles al mandato divino y preferirían morir antes que violar el santo precepto de Dios. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, vamos a hacer un poco de historia en esta hora, Jehová les dio un recordatorio constante de que el séptimo día era de carácter sagrado, obrando 3 milagros cada semana durante 40 años. Fíjense bien lo que vamos a ver a continuación, porque recuerden, durante esos 400 años de cautiverio en Egipto, los israelitas no pudieron guardar el sábado. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Estaban bajo la mano férrea de un hombre que se llamaba el faraón de Egipto, que por supuesto no creía en Dios, porque Egipto era una nación pagana. Pero cuando fueron sacados de la cautividad de Egipto, el Señor, durante su peregrinación en el desierto, les volvió a devolver nuevamente, a recordarles de que debían de guardar ese cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y para ello Dios obró 3 milagros cada semana durante un periodo de 40 años, que fue el tiempo que ellos peregrinaron en el desierto antes de entrar a la Canaán terrenal. Vamos a ver en qué consistían esos 3 milagros. Número 1, esto fue lo que hizo Jehová, haciendo llover una cantidad doble de maná el 6º día de la semana. Fíjense que el maná caía todos los días, pero el único día que los israelitas podían coger doble porción era el 6º. Los otros días tenían que coger solo una porción adecuada para cada familia, dependiendo la cantidad de miembros de esa familia. Repito, el punto número 1, haciendo llover una cantidad doble de maná el 6º día de la semana. ¿Cuál es el 6º día de la semana, queridos hermanos y hermanas? Nosotros lo sabemos, es el día viernes, por supuesto. Número 2, preservando el alimento para que se conservara durante el sábado,
preservación milagrosa que nunca ocurrió en ningún otro día de la semana. Y número 3, cerrando los cielos para que no cayera maná en el séptimo día. ¿Sabían ustedes? Vamos a estudiarlo en la Biblia, pero si acaso no lo han estudiado antes, el único día que no caía maná del cielo al pueblo de Israel era el séptimo día, o sea, el sábado. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, eso fue que Dios quiso enseñarles a ellos a través de este triple milagro de que el sábado seguía siendo el verdadero día de reposo, seguía siendo el día que Jehová reposó, bendijo y santificó en el Edén, o sea, en el principio de la creación. Entonces, por eso Dios les decía a ellos que en el sexto día debían de recoger doble porción, o sea, para que tuvieran para el día séptimo, porque en el día séptimo no caía maná. Sigamos adelante, por favor. Éxodo capítulo 16, vamos entonces a la Biblia y leamos los versículos 4 y 5. Espero que ustedes estén apuntando estos textos, por favor. Dice Éxodo 16, 4, y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, o sea, el maná, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Fíjense bien que no tenían que recoger un doble o triple porción, tenían que coger solo una porción para ese día. Esto fue una orden de Jehová, no fue un invento de Moisés, para que yo los pruebe si anda en mi ley o no. Interesante, o sea, ¿cuál fue el propósito de esta orden explícita de Jehová a Moisés contenida en Éxodo 16:4? Era para probar al pueblo de Israel a ver si ellos iban a obedecer o no esa ley moral, esos 10 mandamientos. ¿Y cuál es uno de esos 10 mandamientos? El cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos enseña a nosotros o nos dice que debemos de santificar el verdadero día de reposo, el séptimo día, el sábado de Jehová. Leamos el versículo 5 de Éxodo 16. ¿Qué nos dice? Mas en el sexto día, oigan bien, ¿en cuál día? En el sexto, o sea, el viernes, prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué Dios mandó esa orden? ¿Por qué Dios decía que debían tomar una porción diariamente para ese día? ¿Y por qué el sexto día tenían que coger doble porción? Vamos a leerlo, por favor. Leamos, sigamos leyendo. Éxodo 16, versículos 18 al 30. Presten mucha atención a estos textos. No pierdan la concentración, por favor. Repito, Éxodo 16, 18 comienza diciendo la palabra del Señor. Y lo medían por gomer. Gomer era una medida de los días bíblicos. Hoy, por ejemplo, nosotros usamos libras, usamos kilos, en fin, usamos todo tipo de medidas modernas. Pero en esos tiempos era el gomer. O sea, ellos medían por gomer, o sea, el maná, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Versículo 19, estoy citando Éxodo 16. Síganme por favor en vuestras pantallas. Leamos con detenimiento la palabra del Señor. Versículo 19 nos dice: y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mire qué interesante, porque esa orden ya se la había dado el Señor a Moisés. Moisés estaba siendo simplemente un portavoz de las órdenes de Jehová y les dijo: no dejen nada para mañana. ¿Por qué? Porque el maná caía cada día y ellos podían coger una porción suficiente para cada día. Dice el versículo 20, noten lo que sucedió en el versículo 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Unos incrédulos, creyendo que no iban a tener suficiente para el otro día, pues guardaron una porción de lo que les había sobrado para el otro día. ¿Y qué sucedió con ese maná que ellos habían guardado? Dice que crió gusanos y hedió, o sea, se pudrió. Entonces Moisés se enojó con el pueblo de Israel por su falta de fe. Versículo 21 de Éxodo 16, ¿qué nos dice? Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, el sol del desierto calienta mucho, se derretía, o sea, el maná. O sea que esto también es un llamado para el pueblo de Israel. Tenían que levantarse bien tempranito, prácticamente cuando estaba apuntando el alba,
y tenían que recoger el maná porque cuando ya salía el sol en todo su apogeo, comenzaba a derretirse el maná. Sigamos leyendo Éxodo 16, por favor. Versículo 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres cada uno. ¿Cuánto tenían que recoger otros días que no fuera el sexto? 1 gomer. Pero en el sexto día podían recoger 2 gomeres, o sea, 2 porciones. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. ¿Qué día, queridos hermanos y hermanas, el pueblo de Israel podía y sí tenía permiso de parte de Dios recoger doble porción? En el sexto día. Ustedes lo están leyendo ahí en el versículo 22. Sigamos leyendo, versículo 23. Y él les dijo, o sea, Moisés, esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de sábado, el reposo consagrado a Jehová. O sea, esto no era un mandamiento que los israelitas no conocían. Y ni siquiera habían llegado a Sinaí todavía. ¿Sabían ustedes que el pueblo de Israel todavía no había llegado a Sinaí? Ustedes tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque muchos profesos cristianos dicen que el sábado fue establecido por Dios cuando Dios le dio al pueblo de Israel la ley en el monte Sinaí. Pero aquí el pueblo de Israel ni siquiera había llegado a Sinaí. Estaba todavía en camino a Sinaí. Entonces Moisés les dice: mañana es el santo día de sábado, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. ¿Qué días tenían ellos que cocinar los alimentos? El día viernes, día de preparación. O sea, esto es un llamado también para las amas de casa que me están escuchando en esta hora. Si usted guarda el sábado, si usted quiere guardar el sábado como el verdadero día de reposo, el día que nosotros debemos de preparar nuestros alimentos, debería ser el día de preparación, el viernes. ¿Y por qué? Porque es un mandato divino. Todo lo que habéis de cocer o de cocinar, cocedlo hoy. O sea, día viernes, día de preparación. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Cuando nosotros hacemos eso y obedecemos este principio bíblico, todo lo que cocinemos, Dios lo va a preservar. Versículo 24 de Éxodo 16. ¿Qué nos sigue diciendo? Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. ¿Y qué dice el texto? Y no se aguzanó ni hedió. Mire qué maravilloso. Este milagro lo hacía Jehová porque los israelitas siguieron esos principios bíblicos o ese mandato de Jehová a través de su siervo Moisés. Pero hubo algunos, como leímos anteriormente, incrédulos que quisieron dejar algo para el día siguiente. ¿Y qué le sucedió a ese maná que dejaron para el día siguiente? Se aguzanó y hedió. Vamos a seguir leyendo. Versículo 25 de Éxodo 16. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de sábado para Jehová. No para los judíos, para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Mire qué interesante. O sea, no caía el maná en sábado. Versículo 26. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de sábado. En él no se hallará. Versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. ¿Qué les parece a ustedes? Había algunos por ahí bien testarudos, bien desobedientes, que aún así se aventuraron a salir a buscar maná en el día séptimo y no encontraron. ¿Y qué dijo Jehová? Versículo 28. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, o sea, cada uno en su hogar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Qué maravilloso. Y este triple milagro que ustedes acaban de leer conmigo en las Escrituras, lo hizo Jehová por un periodo de 40 años en el desierto. Por lo tanto, la sagrada obligación de la institución del sábado se mantuvo constantemente ante el pueblo de Dios durante su peregrinación por el desierto. Al entrar en la tierra prometida trajeron consigo el sábado, y así se ha preservado el séptimo día idéntico hasta el presente. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Salmo 105,
versículos 44 y 45. Dice, les dio las tierras de las naciones. O sea, Jehová a los israelitas, por eso yo lo pongo ahí entre corchetes para que usted sepa de quién está hablando. Y las labores de los pueblos heredaron. Versículo 45, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. O sea, esto no fue temporal. Eso es lo que está enseñando el salmista David. O sea, ellos tenían que traer a esa tierra nueva cuando heredaran las tierras de las naciones paganas, cuando heredaran todas esas ciudades allí en Canaán. Ellos también tenían que seguir obedeciendo los estatutos y las leyes de Jehová, incluyendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado. Fue durante la experiencia en el desierto que Jehová, escoltado por un séquito de ángeles, descendió al monte Sinaí y declaró con voz audible los 10 mandamientos, cuyo centro es el séptimo día, el sábado, ya que enfatiza que Jehová es el verdadero Dios, el creador de todas las cosas, de acuerdo a Éxodo 20, del 8 al 11. Usted puede leer allí en sus Biblias ese cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dicho sea de paso, es el único de los 10 mandamientos. Usted puede leer toda la tabla de los 10 mandamientos contenida en Éxodo capítulo 20. Y el único que dice que Jehová es el verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado de Jehová. Y es por eso que Dios, a través de este mandamiento, tuvo la intención de que el hombre no se olvidara nunca de que Jehová es el verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, que nos dice, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, esos santos son ángeles, con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Qué les parece a ustedes? ¿De quién vino esa ley? ¿Se la inventó Moisés? No, esa ley la trajo Jehová en su mano derecha, en su diestra, la trajo del cielo. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa ley? Porque en el cielo la base del trono de Dios es su ley. Por eso es que Satanás se rebeló en contra del gobierno de Dios en el cielo y por eso fue arrojado de allí. Satanás siempre ha estado en antagonismo o en contra de la ley moral de Dios. El pueblo de Israel que escuchó los truenos, vio los relámpagos, sintió la tierra temblando bajo sus pies y escucharon la voz del poderoso del cielo proclamando su ley y su sábado, o sea, cuando estaban allí en el monte Sinaí, no olvidaron este precepto ni menospreciaron sus exigencias vinculantes. No podían tener dudas sobre qué día de la semana Dios reconocía como suyo. ¿Qué dice el libro de Nehemías? Vamos al profeta Nehemías capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice Nehemías 9:13, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. O sea, con los israelitas, con el pueblo de Israel que se encontraba allí, Moisés como su líder. Y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Qué resalta Nehemías en el versículo 14? Es muy importante que usted tome nota de esto porque a veces lo pasamos por alto. ¿Por qué resalta Nehemías este mandamiento en el versículo 14? Y les ordenaste el día de sábado santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Interesante, ¿no creen ustedes que es digno de tomar en cuenta este texto de Nehemías 9:14? De todos los 10 mandamientos que tiene la ley moral de Dios, el mandamiento que resalta allí el profeta Nehemías es el cuarto mandamiento. Y usted dirá, ¿y por qué el cuarto y no otro mandamiento de los 10? Porque el cuarto es la base prácticamente de la ley moral de Dios, porque nos recuerda que Jehová es el legislador, es el que hace las leyes, es el que dio esta ley, Él es el dueño del universo, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Por eso Nehemías exalta ese cuarto mandamiento allí, hablando de la historia de Israel cuando recibió esa ley que traía Jehová en su mano derecha en el monte Sinaí. Jesucristo, durante los 33 años de su vida en esta tierra, observó el séptimo día. ¿Sabían ustedes eso? Así, mediante precepto y ejemplo, demostró sus derechos vinculantes sobre la vida de sus seguidores. Vamos a leerlo en Lucas 4:16.
que dice Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de sábado entró en la sinagoga, o sea Jesús, conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué día guardaba Jesús? Guardaba el sábado, por supuesto, porque Él es el creador del sábado. Él fue el que trajo esa ley en su mano derecha cuando se presentó ante el pueblo de Israel allí en Sinaí. ¿Qué otro día iba a guardar si Él mismo había legislado esa ley? Es mediante la observancia del verdadero día de reposo, el sábado, el séptimo día, que el cristiano conmemora el poder creativo y recreativo de Dios. Vamos a leerlo en Ezequiel capítulo 20. Síganme en la lectura, por favor. Versículo 12 y versículo 20. Dice así, y les di también mis días de sábado para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. O sea, la santificación es el poder que Dios usa en tu vida y en mi vida para hacerte a ti y a mí una nueva criatura, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nueva creación. El único que puede hacer esa obra es ¿quién? Es Jehová. No lo puede hacer la iglesia a la cual tú asistes, no lo puede hacer el pastor de tu iglesia a quien tú quieres mucho. Esa obra no puede hacerla ningún ser humano. Esa obra de recreación, de santificación, de hacerte a ti y a mí una nueva criatura en Cristo Jesús, solo la puede hacer el creador del sábado, que es Jehová. Versículo 20 de Ezequiel 20, que nos dice, y santificad mis días de sábado y sean por señal entre mí y vosotros. Lo repite por segunda vez, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, ahí vemos los dos. Es maravilloso estos dos textos. En el versículo 12 nos está hablando de la obra de santificación, que significa, o sea, Jehová en su palabra vincula el sábado con la obra de recreación, de santificación. No te olvides de eso, porque hay muchas personas, el pastor de tu iglesia a la cual tú asistes te va a decir, no te preocupes, eso fue dado para los judíos, tú y yo no tenemos que guardar el sábado, porque no entienden de que el sábado está vinculado con tu obra y con mi obra de redención, de recreación. Y también en el versículo 20 nos recuerda de que el sábado está vinculado ¿con quién? Con el verdadero Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, yo soy el verdadero Dios. Yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Por eso es que tenemos, cada vez que ustedes y yo guardamos el sábado, estamos conmemorando estos dos maravillosos eventos. No se nos olvide, por favor, este detalle tan importante. Los pasos del Hijo de Dios conducen a guardar el día que especifica el mandamiento. La inmutabilidad de la ley de Dios ha sido vindicada por Cristo mediante su estricta adherencia a cada uno de sus preceptos y también mediante su sacrificio en la cruz. Si Cristo hubiese abolido la ley de Dios y el sábado en la cruz, como muchos cristianos hoy pretenden enseñar, o como algunos afirman, estaría dando licencia a la gente para quebrantar cualquiera o todos los mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué dice Isaías 42:21? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Qué iba a hacer Jehová? Dios iba a engrandecer y a magnificar su ley. ¿A través de quién Él hizo eso? A través de la persona de Cristo Jesús, por supuesto, cuando vino a esta tierra. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, magnificó la ley en la cruz, pero no la clavó, como muchos hoy pretenden enseñar. Muchos ministros inclusive pretenden enseñar de que Cristo clavó la ley de Dios en la cruz del Calvario cuando murió. Pero al contrario, en vez de clavarla, la magnificó, como leíamos en Isaías 42:21. Dios iba a hacer dos obras a través de la persona de Cristo: magnificar la ley y engrandecerla. Y eso fue exactamente lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y usted dirá, ¿y cómo se explica eso? Explíquenos, por favor. Bueno, la Biblia enseña que el pecado es transgresión de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Primera de Juan 3:4, usted lo puede leer. La mejor definición que da la Biblia para pecado es transgresión de la ley de Dios. Lo puede leer en 1 Juan 3:4. También enseña la Biblia que la paga, o sea, la recompensa del pecado o la transgresión de la ley es que es la muerte.
de acuerdo a Romanos 6:23. O sea, Satanás quiere enseñarle al ser humano que también se va a salvar transgrediendo la ley moral de Dios o alguno de los mandamientos de la ley de Dios. Pero la Biblia dice claramente que no, es todo lo contrario. La transgresión de la ley de Dios, que es igual a pecado, es la muerte. O sea, la muerte física y la muerte eterna. Es por eso que Cristo tuvo que morir en el Calvario, queridos hermanos y hermanas. La ley de Dios, que es eterna, no podía cambiarse o anularse porque la ley violada exigía la muerte del transgresor. En este caso, nosotros. O sea, nosotros éramos los que merecíamos morir. No Jesús, porque Jesús no fue pecador, no fue transgresor. Nosotros fuimos los que pecamos. Pero Cristo, por su gran amor, tomó el lugar nuestro y pagó la deuda del pecado porque la ley no podía anularse, de acuerdo a Romanos 5:8. Ahora están entendiendo ustedes un poquito mejor. O sea, Jesús, en vez de clavar la ley de Dios en la cruz del Calvario, como muchos profesos cristianos y ministros de este tiempo pretenden enseñar, al contrario, la engrandeció, la exaltó, la magnificó. ¿Por qué? Porque la ley había sido violada. Por eso es que entró el pecado en este mundo, desde que Adán y Eva pecaron. Y entonces Romanos 6:23 dice, la paga del pecado, la recompensa por el pecado, que es igual a transgresión de la ley de Dios, es la muerte. O sea, alguien tenía que morir. Ese alguien que tenía que morir éramos tú y yo. O sea, los seres humanos teníamos que morir. Pero como la ley de Dios es eterna, es inmutable y no se puede cambiar, por eso Jesús tuvo que venir a esta tierra a tomar tu lugar y mi lugar. Entonces ahora estamos entendiendo que en vez de Cristo haber clavado la ley de Dios en la cruz, lo que hizo fue magnificarla y exaltarla. O sea, ponerla en el lugar que le corresponde. Nuestro Salvador no abolió la ley en el Calvario, sino que con su muerte la estableció. Y nuestra fe en su sangre expiatoria establecerá nuestra confianza en su carácter santo e inalterable. Noten lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley?, pregunta Pablo. Y él mismo responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, la fe en Cristo Jesús, en su sacrificio, nos dice que no guardemos más la ley de Dios. No, al contrario, dice que a través de esa fe confirmamos la ley. Nuevamente, en la muerte del Hijo de Dios, tenemos el sábado del cuarto mandamiento sacado a la luz vívidamente. Y usted dirá, ¿y de qué manera? Sabiendo cuáles serían los resultados del sacrificio que estaba haciendo y siendo plenamente consciente de su cumplimiento, el Salvador clamó. O sea, esto toma lugar cuando muere en la cruz. Consumado es. La nueva tumba de José de Arimatea estaba lista y el Hijo de Dios fue sepultado pacíficamente a medida que se acercaba el santo sábado. Aquel que escribió las palabras y fueron acabados los cielos y la tierra, al término de la semana de la creación, conmemorando el evento en el séptimo día, es aquel que, estando en la cruz, exclamó, consumado es, reconociendo así la consumación y el cumplimiento de la obra de la redención o recreación. El sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba, todavía debía observarse para conmemorar tanto la creación como la redención. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 23, versículos 52 al 56. ¿Qué nos dice la Escritura? Fue a Pilato, o sea, José de Arimatea, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes para que usted sepa de quién está hablando. José de Arimatea, que era un miembro del Sanedrín judaico, pero era un hombre que creyó en el Mesías, creyó en Cristo Jesús. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, ya Jesús había muerto. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, dice el versículo 53, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie, o sea, un sepulcro nuevo. Versículo 54 de Lucas 23, que nos dice, era día de la preparación, o sea, viernes, y estaba para comenzar el día de sábado, viernes prácticamente casi puesta del sol. Versículo 55, y las mujeres que habían venido con él, o sea, con Jesús desde Galilea,
Siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Versículo 56. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Y noten cómo dice la última parte del versículo 56 de Lucas 23. Presten mucha atención a este lenguaje bíblico. Y descansaron el día de sábado conforme a ¿qué? Al mandamiento. No dice conforme a los judíos. Porque esto no viene de los judíos, queridos hermanos y hermanas. Por favor, entendamos bien eso. Entremos en razón. Este mandamiento fue dado al principio de la creación del mundo. Se lo dio Jehová a nuestros primeros padres, como lo leímos al principio de este estudio. Entonces, las mujeres sabían de que este mandamiento todavía seguía en vigencia. ¿Y por qué no dejaron de guardarlo si ya supuestamente Cristo lo había clavado en la cruz? Como enseñan muchos hoy de las iglesias del mundo religioso en este tiempo. Dice que estas mujeres, después de haber preparado las especias aromáticas y los ungüentos, descansaron el día de sábado conforme al mandamiento. También Jesús descansó el séptimo día y no rompió las puertas del sepulcro hasta que pasaron las horas sagradas del sábado. O sea, Cristo también descansó el día de sábado en la tumba. Vamos a leer Marcos capítulo 16, versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice la Escritura? Cuando pasó el día de sábado, oigan bien, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Ahí lo está diciendo la Biblia. ¿Cuál es el séptimo? El sábado. El primer día de la semana vinieron al sepulcro ya salido el sol. O sea, ellas descansaron el sábado. Jesús también descansó en el sepulcro el sábado. ¿Y qué día resucitó Jesús, queridos hermanos y hermanas? Por favor, seamos sinceros. El primer día de la semana. Jesús no rompió las puertas del sepulcro en el día del sábado. Él descansó. O sea, descansó cuando creó al mundo en 6 días y descansó también cuando redimió al hombre en el día sábado. Sigamos adelante, por favor. La resurrección de Cristo de entre los muertos en el primer día de la semana no lo convierte en un día sagrado, como tampoco su muerte el viernes santificó el sexto día. Si el sábado, instituido en la creación y observado por nuestro Señor y sus seguidores, hubiera sido abrogado por mandato de Cristo, ciertamente habría quedado registrado en las Sagradas Escrituras. ¿No les parece a ustedes? Si el cambio del sábado iba a ser una de las cosas que deben suceder pronto, de acuerdo a Apocalipsis 1:1, Juan lo habría mencionado en el libro del Apocalipsis. Pero usted puede buscar en el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Judas y no encontrará ningún mandamiento que autorice a guardar el primer día de la semana en lugar del séptimo. El libro de Apocalipsis, que cierra el canon inspirado, guarda silencio al respecto. Si Cristo hubiera tenido la intención de que el sábado de la creación fuera abolido, nunca habría ordenado a sus discípulos a que oraran durante casi 40 años para que su huida de Jerusalén no fuera en el día de sábado. Usted lo puede leer allí en Mateo 24:20. Esto demuestra que el sábado debía ser guardado por los cristianos desde el momento en que se dio este precepto, que fue en el año 31, pocos días antes de Jesús morir en la cruz del Calvario, en el famoso sermón del Monte de los Olivos, que abarca Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Dice que esto demuestra que el sábado debía ser guardado por los cristianos, repito, desde el momento en que se dio este precepto hasta el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por el ejército romano. O sea, el sábado se siguió guardando aún después de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. No es extraño que el domingo se observe casi universalmente cuando las Sagradas Escrituras no lo respaldan. Satanás, el gran falsificador y engañador, se valió del misterio de la iniquidad para introducir un día de reposo falso que ocupara el lugar del verdadero sábado de Jehová. ¿Por qué? Usted se preguntará, ¿por qué Satanás se ha preocupado de hacer esto? Porque recuerden, el sábado es el único día que nos recuerda que Jehová es el creador de los cielos y de la tierra
el verdadero Dios a quien tenemos que adorar. Así lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, hablando del mensaje del primer ángel. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién tenemos que adorar? Al Creador. ¿Y cuál es el único de los 10 mandamientos que nos recuerda constantemente que Jehová es el Creador? El sábado. ¿Por qué? Porque Satanás quería borrar esa verdad del ser humano, de la mente, sacarla de la mente del ser humano, y es por eso que hoy vemos tantas religiones paganas en el mundo, vemos tanta idolatría y vemos tanto ateísmo. Porque Satanás se ha encargado de sacar esa gran verdad del verdadero día de reposo de la mente de los seres humanos. El domingo permanece de pie igual que el miércoles de ceniza, el domingo de Ramos, el jueves santo, el viernes santo, el domingo de resurrección, el domingo de Pentecostés, el Corpus Christi, el día de la Asunción, el día de los muertos, el día de la Natividad y también a muchos otros días festivos eclesiásticos, muy numerosos para mencionar. Esta variedad de fiestas católicas romanas y días de ayuno fueron todas creadas por el hombre, igual que el domingo. Ninguno de ellas ostenta las credenciales divinas del autor de la palabra inspirada. La palabra profética, hablando del poder papal en profecía bíblica, representado por el cuerno pequeño de Daniel 7, dice lo siguiente, por eso yo les exhorto siempre que vean esos temas. Daniel 7:25, ¿qué nos dice? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea, esto ya estaba profetizado, queridos hermanos y hermanas, 500 años inclusive antes de que Cristo apareciera en esta tierra. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, un periodo de 1260 años. Esta profecía se aplica con fuerza abrumadora a un sistema religioso que hablaría grandes palabras contra el Altísimo, ya lo mencionamos, Daniel 7:25. La Santa Biblia, la historia mundial y los propios teólogos hacen tan evidente a quién se refiere la profecía que cualquiera puede ver fácilmente qué poder es predicho. Pablo lo menciona en 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 7 y dice que es el hombre de pecado. Y dice que había sido mencionado por el profeta Daniel más de 500 años antes. O sea, este mismo poder lo menciona Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol predijo algunas de las afirmaciones blasfemas de aquel poder que se exaltaría a sí mismo por encima de Dios, que no se avergonzaría de declararse vicario de Cristo y asumiría casi todos los nombres y títulos que se han atribuido a la deidad. Vamos a ver esta cita de un prelado papal. Noten lo que dice esta declaración que vamos a leer a continuación. Presten mucha atención, por favor. Todos los nombres que en las Escrituras le aplican a Cristo, en virtud de los cuales está establecido que Él está sobre la iglesia, todos los mismos nombres se aplican al Papa. Cardenal Robert Bellarmino, de un artículo que él escribió sobre la autoridad de los concilios, libro 2, capítulo 17. ¿Qué les parece a ustedes? Todos los nombres que se aplican a Cristo en la Escritura, dice este cardenal, deben aplicársele también al Papa. Dice el versículo de Daniel, también siguiendo abundando en cuanto a Daniel 7:25, y a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, este poder papal representado en profecía bíblica en Daniel como el cuerno pequeño. Durante la Edad Media, el pueblo de Dios sufrió bajo el escrutinio de los ojos de este poder religioso y perseguidor. Se utilizaron intrigas, complots y planes diseñados para irritar y acosar a los llamados herejes, para exterminar a quienes se oponían a las doctrinas propuestas por la iglesia apóstata, o sea, por la iglesia de Roma. El potro, la hoguera y otras torturas utilizadas por la Inquisición pasaron factura. Los historiadores calculan que los muertos por la persecución religiosa a la iglesia de Roma oscilan entre 50 millones a 75 millones. Algunos dicen que el total fue más. Los líderes católicos romanos admiten esto. Si ustedes no lo sabían, vamos a leer esta declaración. Durante los 2000 años que la iglesia romana ha estado en esta tierra, ha estado en guerra con casi todos los gobiernos de este mundo. El mundo está lleno de sus ruinas,
Sus tronos se han derrumbado y caído. Sus dinastías se han convertido en polvo. Y los gobiernos del mundo actual correrán la misma suerte si desafían la hostilidad de la iglesia de Dios. Oigan bien, esto es una advertencia, esto es una amenaza. Ella permanece, es hoy lo que era hace 2000 años. Es hoy lo que era en los días de Justiniano el Grande. Ella es hoy lo que fue en los días de Barbarroja. Ella es hoy lo que fue durante la Edad Media. Ella es hoy lo que fue durante los tiempos de la persecución protestante. Durante y desde el siglo XVI, ella es la invencible iglesia de Dios, refiriéndose por supuesto a la iglesia católica romana. Dios ayude al Estado, o sea, al gobierno que la ataca. Dios ayude al rey que provoca su hostilidad. Esto es un extracto de un sermón predicado por D.S. Phelan el domingo 12 de diciembre de 1909 y publicado en The Western Watchman, o sea, el Vigía del Oeste, un periódico que se publicaba en este país católico romano el 16 de diciembre de 1909. ¿Qué les parece? Qué retórica, ¿verdad, queridos hermanos y hermanas? O sea, la iglesia de Roma habrá cambiado, eso es lo que el mundo piensa, de que ya no es la Roma de antes. La Roma papal nunca cambia porque el espíritu de Satanás nunca cambia. La iglesia católica romana admite que ejecutó a muchos que se negaron a ceder a sus mandatos. La sangre de innumerables mártires ha estado clamando a Dios pidiendo justicia a lo largo del tiempo. Y a un mundo incrédulo puede parecerle que Él ha olvidado los crímenes de Babilonia la Grande. Pero Jesús ha dicho las siguientes palabras contenidas en Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Tarde o temprano, todas estas injusticias, todas estas masacres, los que tomaron parte en ellas darán cuenta a Dios en el día del juicio. Y dice la última parte del versículo 25 de Daniel, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, o sea, este poder papal. ¿Ha pensado Roma en cambiar la ley de Dios? Dejemos que sus propias obras atestiguen a la denuncia. Vamos a citar un libro que he citado anteriormente en programas anteriores, titulado La fe de nuestros padres, escrito por el cardenal James Gibbons, un cardenal de la Iglesia Católica aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Era el obispo de la diócesis de Baltimore, allí en Maryland. Página 86, edición 1904. Noten lo que este hombre escribió, pero usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. ¿Qué les parece a usted? Un cardenal mismo dando crédito de que el domingo no es el verdadero día de reposo. Las escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. Un catecismo doctrinal por Stephen Keenan. Vamos a ver qué nos dice este catecismo. Presten mucha atención, por favor. Ahí está la portada del catecismo. Lamentablemente no está en español, tuve que traducir. Vamos a ver qué nos dice este catecismo. Pregunta, la P es igual a pregunta. ¿Tiene alguna otra forma de demostrar que la iglesia, por supuesto la iglesia romana, tiene poder para instituir festividades o festivales de precepto? La R es para respuesta. Respuesta, si no tuviera ese poder, no podría haber hecho eso en lo que todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella, o sea, con la iglesia romana. No podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, del séptimo día, un cambio para el cual no hay autoridad bíblica. ¿Qué les parece a ustedes, queridos hermanos? La misma iglesia de Roma, a través de sus escritos, a través de sus catecismos, está dando testimonio de que esta autoridad no la da la palabra de Dios. Esta autoridad se la tomó, esta prerrogativa y esta violación se la tomó Roma papal. Tal como lo decía Daniel 7:25, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Un catecismo doctrinal por Stephen Keenan, página 174. Otro catecismo, ahí usted lo ven en portada, el catecismo del converso de la doctrina católica por el reverendo Peter Heirsman, páginas 50 y 51, año 1937. ¿Qué nos dice
este catecismo. Leamos por favor. Ahí ustedes ven el catecismo. Yo le tomé la foto a la página en inglés. Este catecismo tampoco está en español. Hablando del tercer mandamiento, por supuesto. De acuerdo al catecismo es el tercero, pero de acuerdo a la Biblia es el cuarto mandamiento, que tiene que ver con la observancia del sábado. Noten lo que este catecismo arroja. Presten mucha atención, por favor. El tercer mandamiento dice, pregunta, ¿cuál es el tercer mandamiento? Por supuesto, no es el tercero, sino el cuarto. No se le olvide ese detalle. Es el catecismo que lo dice. Respuesta, el tercer mandamiento es, acuérdate de santificar el sábado. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, está respondiendo el catecismo. El sábado es el día de reposo. ¿Qué les parece a ustedes? Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el concilio de Laodicea, año 336 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo, tal y como estaba profetizado en Daniel 7:25. La palabra de Dios no erra ni se equivoca. Pregunta, ¿por qué la Iglesia Católica sustituyó el sábado por el domingo? Respuesta, la Iglesia sustituyó el sábado por el domingo por la plenitud de ese poder divino que Jesucristo le confirió. ¿Quién dice la Biblia que Cristo le confirió a alguna iglesia o algún portentado terrenal en esta tierra para que cambiara su ley? Por supuesto que no, porque la ley de Dios es eterna. Pregunta, ¿qué manda el tercer mandamiento? Respuesta, el tercer mandamiento nos manda a santificar el domingo como el día del Señor. ¿Qué les parece a usted? Esto lo enseña los catecismos, pero no lo enseña la palabra del Señor. Otro libro también de autores católicos, usted ve ahí en la portada del libro, está en inglés también. Lamentablemente casi todos estos libros están en inglés, no en español. La fe de millones es el libro, lleva el título de la portada, Las credenciales de la irreligión católica, por John A. O'Brien. Vamos a citar las páginas 472 y 473. Los mismos autores católicos, los mismos catecismos constatan de que el sábado es el verdadero día de reposo y que es el séptimo día de la semana. Yo no sé por qué no lo quieren entender nuestros amigos de otras denominaciones religiosas. Vamos a ver qué dice este libro. La palabra sábado significa descanso y es sábado el séptimo día de la semana. Mire qué interesante. La Biblia lo dice, no tenemos que ir a estos libros, ni al diccionario de la Real Academia Española, ni a la Enciclopedia Británica, ni a Google. La Biblia dice que el sábado es el séptimo día y este autor lo confirma a través de sus escritos. Pero siendo que el sábado y no el domingo está especificado en la Biblia, oigan bien, qué interesante, no es curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, o sea, de la iglesia católica, observan el domingo en vez del sábado. Y él mismo responde, sí, por supuesto, es inconsistente. Yo pongo ahí entre corchetes lo que significa la palabra inconsistente, o sea, que no tiene solidez. Pero este cambio fue hecho alrededor de 15 siglos antes de que naciera el protestantismo. Y para ese tiempo la costumbre era observada universalmente. ¿Qué dice esta última frase? Pero este cambio fue hecho alrededor de 15 siglos antes de que naciera el protestantismo. ¿A través de quién? Del poder romano papal. ¿Y qué decía Daniel 7:25? Pensará en cambiar. Ahí está, cambio, cambiar. El verbo es cambiar y el sustantivo cambio o el adjetivo. ¿Qué les parece a ustedes, queridos hermanos y hermanas? ¿No vemos el cumplimiento fiel de esa profecía de Daniel 7:25? Sigamos leyendo, por favor. Ellos, o sea, los no católicos, han continuado con la costumbre, o sea, la costumbre de guardar el domingo y no el sábado, aunque descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Entonces, ¿por qué seguir guardando un día que no está aprobado por la palabra de Dios? Me refiero al domingo. Esa observancia permanece como un recordatorio de la Iglesia Madre, o sea, la Iglesia de Roma, porque ella se atribuye que es la Iglesia Madre, de la que las sectas no católicas se separaron. Como un muchacho que huye de su casa, pero aún lleva en su bolsillo una foto de su madre o un mechón de su cabello, aunque salió de la iglesia, pero sigue observando el día que la iglesia ha enseñado por prácticamente, según ellos, 2000 años de existencia, el falso día de reposo del domingo. Ustedes ven ahí en pantalla la plaza desde una toma
del aire, la plaza de San Pedro. ¿Qué ustedes ven ahí? Un obelisco en el medio, esto es un símbolo pagano, vamos a estudiar de eso tal vez en otra oportunidad. ¿Y qué ven ahí alrededor de ese obelisco? Un círculo solar. ¿Ven que es una imagen del sol? Y eso es lo que Roma enseña, eso es lo que Roma promueve. El día del sol. ¿Cuál es el día del sol? En inglés es Sunday, o sea, día del sol. Sun es sol y day es día. Sunday, día del sol. Y ese es el mensaje, ese es el llamado que hace Francisco constantemente, el obispo de Roma, a que el mundo vuelva de regreso a la adoración de este día de descanso según Roma papal, el día domingo, el día del Sunday, el día del sol. Por eso es que usted ve ese círculo solar alrededor de ese obelisco. A través de sus cartas encíclicas, Laudato Si, y estas otras cartas que ha escrito Francisco durante su pontificado, él está haciendo un llamado a nivel mundial a todos los gobiernos que ya es hora de que tomen carta en el asunto porque el medio ambiente, porque la tierra necesita descansar. Ya es hora. Esto es una agenda secreta de Satanás por debajo de la mesa para empujar la observancia del falso día de reposo a nivel mundial y que los gobiernos dicten leyes, como vimos ahí al principio de este estudio, allá en Santa Fe, allá en Argentina, en Rosario, en esa ciudad. Los legisladores, o sea, los que dictan leyes, como el Congreso, en fin, de este país, y los gobernantes dicten leyes a favor de este falso día de reposo. Hermanos y hermanas, el tiempo del fin está muy cerca. Tenemos que estar preparados y tenemos que saber dónde ustedes y yo estamos parados. Al intentar cambiar la ley de Dios, este sistema religioso realmente trata de exaltarse a sí mismo por encima de Dios. Me refiero a Roma papal. Si alguien observa a sabiendas y comprensivamente el domingo como el día de reposo, obedece y da homenaje a ese poder que afirma haber hecho el cambio. En consecuencia, la lealtad se presenta al Papa en lugar de a Dios. Los apóstoles de Cristo dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De acuerdo a Hechos 5:29, ese debería ser el eslogan de cada uno de nosotros. Este consejo divinamente inspirado sigue vigente hoy. Mientras que el domingo ha sido aceptado y observado por casi todas las iglesias del cristianismo moderno, sin embargo, Dios tiene unos pocos hoy que observan el verdadero día de reposo, el sábado, el séptimo día. Dios dejó establecido en su palabra que Él tendría un remanente en esta tierra que sería fiel a todos los mandamientos de su ley, incluyendo el cuarto, el sábado. Usted lo puede leer en Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12. Cristo va a tener un remanente, o sea, un pequeño residuo en el tiempo del fin que se va a mantener fiel a este cuarto mandamiento, mientras que el 99.9 del cristianismo en el tiempo del fin estará adorando un falso día de reposo. Isaías predijo una obra de reforma en cuanto a este mandamiento. Isaías 58:1 y versículos 12 al 14 nos dice la escritura: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Aquellos que acepten voluntariamente la institución papal que se basa en la tradición humana y la autoridad de una iglesia apóstata sufrirán el resultado inevitable. Dios nunca permitirá que ningún transgresor intencional de su ley entre al cielo. Ahí ustedes les dejo las referencias para que lo copien en su libreta. Mateo 7:21 al 23. Hebreos 10:26. Primera de Juan 2:3 al 5. Y Primera de Juan 3:22. Y Primera de Juan 5:2 y 3. Ningún transgresor entrará en el reino de los cielos. Es el atractivo externo de la iglesia representada por la mujer caída en la profecía de Apocalipsis 17, con sus imponentes ceremonias y su influencia seductora,
lo que lleva los pies incautos a la copa engañosa para tomar del vino de sus falsas doctrinas. Una de estas tantas falsas doctrinas es promover la adoración en el falso día de reposo, el día domingo, el día del sol. Multitudes encuentran que el contenido de esta copa es más sabroso para sus deseos carnales que el agua pura de la vida que ofrece la palabra de Dios. Cuando llegue el tiempo del fin, Cristo separará a los habitantes de este mundo en dos clases. Importará poco dónde estén los orgullosos pontífices en ese día, los cardenales ricamente ataviados y los doctos con su filosofía educacional o con sus doctorados en teología. Lo que nos preocupará más a cada uno de nosotros, lo que nos debería de preocupar en ese día es: ¿dónde está mi bendito Salvador? ¿En qué grupo estará? ¿En qué lado está Él? ¿En cuál lado quieres estar tú en ese día, querido hermano y hermana que me escuchas? Su estandarte con esta inscripción estará ondeando sobre su pueblo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, el sábado de Jehová, y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Y Él dirá: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, de acuerdo a Apocalipsis 22:14, la versión antigua, por supuesto, porque esta es la versión correcta. En muchas versiones modernas no aparece bienaventurados los que guardan sus mandamientos. En el original, en griego, dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Esos son los que un día entrarán por las puertas de la ciudad. Jesús abrirá esas puertas maravillosas, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le dará la bienvenida a todos sus redimidos de todas las generaciones, desde que entró el pecado hasta el día que Cristo venga a buscar a su pueblo por segunda vez a esta tierra. ¿Estarás tú en ese grupo? ¿O estarás en el grupo de los transgresores de la ley de Dios? ¿Cuál es el llamado que Cristo nos hace a través de este estudio de hoy? ¿Qué llamado de amor te hace Jesús a ti y a mí en esta hora? Apocalipsis 3:11 dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, o sea, lo que has aprendido. Esta verdad que tú estás escuchando, que has escuchado en esta hora, reténla. No dejes que alguien te la quite de tu corazón. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Qué maravilloso, tendremos una corona con nuestro nombre escrito en ella y la recibiremos de manos de Jesús en aquel día glorioso. Y esa corona será dada solo a los fieles, a los obedientes a esa ley moral de Dios. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe, no olvidemos eso. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Vayamos a su palabra. No descuidemos el estudio diario de este bendito libro, por favor. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Termino con este texto diciendo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hay un pecado en tu vida, Jesús te lo puede quitar. Si hay un pecado tal vez que se llama transgresión del cuarto mandamiento de la ley de Dios en tu vida, hoy, después de haber escuchado este estudio, pídele al Señor Jesús que te ayude a comenzar a guardar ese día de reposo, a no seguir transgrediendo más ese día. Ese día no es un día común, es un día sagrado, de puesta de sol viernes a puesta de sol sábado, 24 horas. Así que hoy tú y yo podemos comenzar una nueva etapa en nuestras vidas, o en tu vida, si es que todavía tú no guardas ese maravilloso día de reposo. El verdadero día de reposo, ese día nosotros lo debemos de usar para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, ¿qué nos dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está llamándote a ti y a mí a través de este estudio de hoy. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si tú escuchaste la voz de Dios en esta hora, ábrele esa puerta. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo quiere entrar a tu vida, quiere transformar tu vida y mi vida hoy. Y es por eso que Jesús toca la puerta de tu corazón y de mi corazón. Ay, hermanos y hermanas, no corramos el peligro de dejar que Jesús se vaya y no toque más esa puerta. ¿Por qué? Porque cuando la gracia se cierre
finalmente para el mundo, ya Jesús no tocará más esa puerta. Ahora tenemos la oportunidad de buscarle, de obedecer su palabra y sus mandamientos antes de que sea demasiado tarde. Si tú has creído de que este mensaje de hoy ha sido de gran bendición para tu vida, si te ha puesto a reflexionar, si quieres comenzar a obedecer ese cuarto mandamiento de la ley de Dios, si no lo has hecho todavía, hoy puedes comenzar hoy. Hoy puede ser el principio de una nueva etapa en tu vida, honrando y guardando el verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Ese sábado nos recuerda dos cosas: que Jehová es nuestro creador, es el verdadero Dios a quien tenemos que adorar, y también nuestro redentor, porque Él nos redimió por su poder. Ese poder que Él usó para crear al mundo en 6 días es el mismo poder que Él va a usar para recrear en ti y en mí un nuevo corazón. Por eso que cuando nosotros celebramos el sábado, estamos celebrando esos dos eventos maravillosos: la creación del mundo en 6 días y tu recreación, tu redención, tu nueva etapa en tu vida, tu nueva vida en Cristo Jesús. Eso solo lo puede hacer ¿quién? El Creador, nadie más. Termino con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por su palabra. Gracias Padre Celestial por habernos ayudado a entender este mensaje de hoy. Permita Señor que este mensaje lo podamos entender, lo podamos grabar en nuestras mentes y en nuestros corazones. El libro de Hebreos capítulo 8 versículo 10, el apóstol Pablo dice que el Señor quiere hacer un pacto nuevo con su casa de Israel, con su iglesia, ya no con el pueblo de Israel antiguo, porque el pueblo de Israel antiguo violó ese pacto. Pero ese pueblo de Israel moderno, el Señor quiere hacer un pacto. ¿Y cuál es ese pacto que Él quiere hacer? De acuerdo a Hebreos 8:10, grabar y escribir su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Muchos hoy pretenden enseñar de que esa ley ya no tenemos que guardarla, porque Cristo la clavó en la cruz. Pero a través de este estudio de hoy nos podemos dar cuenta, Señor, de que eso es falso. Esto es un engaño de Satanás. Satanás está usando a muchos pastores y ministros hoy en este tiempo para echar por tierra la verdad de su palabra y la verdad de su santa y bendita ley. Permita, Señor, de que este mensaje que se ha presentado en esta hora pueda llegar a todos los puntos cardinales de esta tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que muchas personas que no conocen de la verdad del sábado la puedan conocer, Señor, y puedan comenzar a guardar este verdadero día de reposo. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, quiero agradecerles una vez más por haber compartido conmigo este estudio importante de hoy. Espero de que haya sido de mucha bendición. No se olvide de compartir este mensaje con personas que usted conoce. No tenga miedo en compartirlo con familiares, compañeros de trabajo, amistades, vecinos suyos. Solamente con el toque de un botón en su teléfono inteligente o tableta, usted le puede enviar a través de la internet, por supuesto, le puede enviar este mensaje a cualquier persona en cualquier parte del mundo, persona que usted conozca, en sus contactos tal vez, que usted tenga en su teléfono. Y así usted puede sembrar la semilla de este mensaje de salvación a otras personas. Recuerden que el Señor nos pedirá cuenta en el día del juicio por los talentos que nos ha dado. Así que nosotros nos ha llamado el Señor a sembrar la semilla del Evangelio, de estas grandes verdades que Dios tiene para nosotros en este tiempo del fin. Así que les pido su ayuda para que este mensaje nosotros nos encarguemos de que pueda correr todo lo ancho y lo largo de este planeta Tierra. Mañana sábado, queridos hermanos y hermanas, les hago la invitación por antemano. Mañana sábado a partir de las 9 de la mañana estaremos abriendo puertas allí en nuestra iglesia local. Ahí está la dirección en vuestras pantallas. Apúntenla por favor, tomen el tiempo para anotarla. Vamos a dejarla ahí unos segundos en pantalla para que usted pueda tener tiempo de anotarla. Si usted vive en el estado de la Florida o está visitando el estado de la Florida y está cerca de la ciudad de Tampa, nos encantaría que nos visitase. Estamos abriendo puertas, repito, a partir de las 9 de la mañana y comenzamos nuestro servicio de adoración a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador y Redentor, con un hermoso servicio de canto. Después viene la apertura, escuela sabática y después el culto divino. Es un día maravilloso para que juntos podamos adorar al verdadero Dios. Estamos transmitiendo o saldremos en vivo con el favor del Señor por estas 3 plataformas que
llevan como título El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Rumble y en Facebook a partir de las 11 de la mañana, hora del este. Así que si usted no puede venir en persona a nuestra iglesia porque tal vez vive en otro estado o en otro país, eso se entiende, pues les pedimos de que nos sintonice a partir de las 11 de la mañana, un poquito después de las 11, estaremos ya con el favor del Señor saliendo en vivo. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.